En esta clase vamos a estar comenzando a trabajar los contenidos de enseñanza en economía. Más específicamente vamos a intentar encararlo por el lado de la relación que tiene el currículum, es decir, no solamente decisión curricular, sino una noción de currículum un poco más amplia, con la enseñanza en la economía. El primero de los textos que vamos a trabajar es un texto que surge de la cátedra de Didáctica General de la Facultad de Filosofía y Letras, donde lo van a escribir Basabe, Colt y Fitney, y va a tratar sobre los componentes del contenido escolar. El texto va a ser un recorrido donde primero va a intentar definir a qué llama contenido escolar y cómo se configura en el marco de la escuela. Es un marco institucional diferente a otros campos de usos de los conocimientos. Acá el conocimiento escolar es lo que llamamos contenido escolar, y van a definir que todo lo que se enseña en una escuela, en una institución educativa, es un contenido. Entonces van a hablar de diferentes tipos de contenido, van a hablar de dos grandes problemas: el problema de la práctica como contenido y el problema del pensamiento como contenido. Eso lo vamos a intentar ir vinculándolo con la enseñanza de la economía, con los contenidos escolares de economía, no solamente en cómo se van a ir configurando, cómo se van a ir definiendo, sino principalmente cómo los vamos a ir ejemplificando a partir de diferentes eh, conocimientos que vamos a intentar ir transformando o dándole algún tipo de forma de contenido escolar a modo de ejemplo. Bien, lo primero que podemos encontrar en este texto, o por lo menos en la interpretación que hago yo del texto y para el uso que le estamos dando en este curso, es decir, el contenido escolar universitario, en este caso que estamos, dándole al texto, va a ser muy importante poder definir qué es el contenido escolar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el desarrollo de las sociedades, el desarrollo científico, tecnológico, el desarrollo cultural de cada uno de los momentos históricos, sociales y políticos que nos toca vivir, van a ir corriendo, van a ir modificando, van a ir de alguna forma expandiendo las fronteras del contenido básico de la escolarización. Entonces, la escolarización surge en un contexto de expansión de los estados nacionales. Podemos poner para el caso de Argentina siglo XIX o finales del siglo XIX, donde esa expansión de la escolarización estaba muy ligada a una preocupación de orden político y moral, de formación de ciudadanos, en el caso de Argentina, formación de argentinidad, por ponerlo de alguna manera, y en relación a poder, por ejemplo, eh, lograr puntos en común, formar los ciudadanos de los hijos de los inmigrantes o de los inmigrantes mismos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de esa nación va a estar muy vinculado con la escolarización. Esta, esta incorporación de sectores crecientes a los sectores escolares va a ser, eh, a partir del siglo XX, una preocupación también central en términos de ya un desarrollo económico y no tanto de la formación política donde está. Entonces, por ejemplo, a mediados del siglo XX van a aparecer las escuelas técnicas en Argentina ligadas al desarrollo industrial que tiene el país a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Eh, También va a estar apareciendo, por ejemplo, las escuelas normales eh, en los primeros tiempos del siglo XIX. Las escuelas normales también van a estar ligadas y sus contenidos escolares van a estar ligados a la formación de maestras para esas escuelas que se estaban formando. Con lo cual, estos ejemplos nos hacen pensar que esa relación que va a ir teniendo el contenido escolar con el desarrollo de las sociedades y con los diferentes momentos hacen que no podamos definir un contenido escolar como algo único, sino que vamos a tener que ir ajustándolo a las diferentes necesidades, no solamente sociales, sino al público, en este caso los estudiantes, que vamos a estar formando. Esta relación va a ser muy importante porque los contenidos escolares se van a definir
con una determinada utilidad o con una determinada finalidad, con un para qué nos estamos enseñando. Entonces, como decíamos, el contenido escolar no está definido a priori, o no está configurado de una manera antes de que se enseñe, es decir, antes de que la práctica pedagógica institucional se lleve adelante. Sí hay definidos en los documentos curriculares, en las planificaciones, en los programas, una serie de elementos, un conjunto de elementos que están expresamente enunciados hacia los cuales habría que enseñar o es el contenido a enseñar. ¿Sí? Esto está presente en los diseños curriculares. Ese contenido a enseñar es el que se programa, es el que se da en el marco institucional y que está pensado para ciertas características de estudiantes, con el tiempo disponible, los materiales al alcance, es decir, lo que la sociedad, lo que la eh, política define como los conocimientos o los contenidos para los estudiantes. Eso luego se lleva a la práctica, en una práctica de enseñanza, que es el contenido, lo que podemos llamar contenido enseñado de alguna manera. ¿Sí? Y luego va a estar el contenido aprendido, que es el de los estudiantes. Ahora, esta configuración de los contenidos escolares nos marca que finalmente estos contenidos se van a estar configurando en el momento en el cual se estén enseñando y se estén aprendiendo. Entonces ahí vamos a tener en esas prácticas pedagógicas institucionales un importante punto para analizar y para reconstruir. Bueno, ¿por qué decíamos que las prácticas institucionales o las prácticas pedagógicas institucionalizadas son el momento en el cual se configura el contenido escolar? Porque va a estar articulando, va a estar jugándose en ese momento determinados elementos culturales, predefinidos en los diseños curriculares, con ciertos propósitos formativos, que pueden estar predefinidos o que pueden estar delineados dentro de los diseños curriculares, pero que también cada docente va a tener esos propósitos, esas intencionalidades, ¿sí? Y va a haber un tratamiento pedagógico, una selección que va a hacer el docente al momento de estar enseñando. No solamente una selección por los recursos, las actividades, las formas en las cuales lo va a estar enseñando, sino que también un tratamiento pedagógico que se va a dar en la propia práctica de enseñanza. Entonces el contenido va a ser el resultado de complejos procesos de selección, secuenciación y organización a través de los cuales se va a estar transformando un contenido producido en cierto contexto social, es decir, un contenido, un conocimiento producido en la ciencia como investigación, como lugar de investigación, versionado o reversionado para destinatarios singulares, estudiantes, en este caso de las escuelas primarias o secundarias, con ciertos propósitos educativos que trascienden los propósitos de los conocimientos para los cuales fueron eh, pensados esos conceptos. Entonces, por ejemplo, cuando enseñamos eh, la noción de mercado o el funcionamiento de los mercados, de alguna forma vamos a estar transformando ese conocimiento del funcionamiento de los mercados, que no fue pensado para ser enseñado, sino que es un conocimiento que va a querer explicar un fenómeno que es los intercambios en el mercado, o la producción, los intercambios y la distribución, que está por fuera del objetivo de la escuela, que es educar. Los docentes vamos a tener que reversionar eso, transformar ese conocimiento que fue producido en otro ámbito para llevarlo al ámbito de la escuela con ciertos propósitos formativos específicos, es decir, con un para qué. Entonces, en ese sentido, es que la escuela enseña contenidos que no posee, es decir, contenidos que no son de la escuela, sino que los toma prestados de otros grupos sociales, es decir, de los investigadores, ¿sí? De la ciencia, que los produce y que los va a mantener de alguna forma en uso o no, pero que la escuela los va a seguir tomando prestados. Entonces, esos grupos de referencia, esas, vamos a decir, disciplinas científicas, eh, van a tener una dinámica propia y diferente a la dinámica escolar. Entonces los contenidos escolares van a
van a tender a diferenciarse de los conocimientos científicos que van a tener otro curso de vida, otro devenir. Entonces, esto es muy importante poder tenerlo en claro porque va a ser un punto central en el cual tengamos que definir las disciplinas escolares en forma diferencial a las disciplinas científicas, académicas o de investigación. Son dos usos del conocimiento distintos. Esa reversión o esa transformación del contenido o de los conocimientos que la escuela toma de disciplinas académicas o de disciplinas ajenas a la existencia de la propia escuela, va a tomar en, en- en la tradición didáctica, en la tradición pedagógica, diferentes nombres, diferentes etiquetas que se van a ocupar del mismo fenómeno que es el problema de la configuración del contenido escolar, desde contextos especializados a contextos escolares. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, quizás el más conocido es el de la transposición didáctica, de Chevalar, pero también está la traducción o conversión de Brunner, la descontextualización y recontextualización de Bernstein, o el problema de la representación de Luhmann. Entonces, diferentes autores van a estar planteando con diferentes nombres este mismo problema y cada una de estas posiciones son posiciones teóricas diferentes que se ocupan de lo mismo, es decir, van a tener algunos puntos en común y otros puntos que no son comunes. Pero lo que sí es necesario que podamos comprender es esta transformación o esta configuración del contenido escolar que vamos a estar haciendo cada vez que estemos dando clase. En este sentido, es que va a ser nuestro problema, la de configurar el contenido escolar, un problema didáctico, es decir, un problema que vamos a enfrentar los docentes al momento de tener que enseñar nuestros contenidos, nuestros temas, nuestros conocimientos disciplinares, es decir, cómo hacer esa traducción, esa transposición, esa representación, esa conversión. Estoy diciendo diferentes sinónimos en relación a los diferentes autores que nombré anteriormente, para transformar ese conocimiento en un contenido escolar. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es que el contenido no es sinónimo de un tema. Es decir, un tema es algo mucho más amplio que un contenido escolar. ¿Sí? Entonces, un tema recorta la realidad, ¿sí? O recorta una parte de nuestro conocimiento acerca de la realidad. Entonces, un tema, el mercado laboral. Bueno, el mercado, otro tema. Eh, Otro tema puede ser, no sé, la medición de la economía o la medición de la actividad económica. Grande, gran tema. Bueno, de ese tema, ¿sí? ¿Qué vamos a poder convertir en contenido escolar? ¿En qué medida lo vamos a poder convertir y en qué medida no? Claramente, para hacerlo, para hacer posible esa, esa configuración del contenido escolar, tendremos que conocer de ese tema o de esos conocimientos disciplinares científicos sobre los cuales vamos a enseñar. Por lo menos en mi postura, en mi posición, yo, bueno, tengo que conocer los conocimientos de la disciplina, conocerlos en profundidad para poder convertirlos, para poder transformarlos, transponerlos en conocimientos o en contenidos escolares. Y darles, además, un cierto propósito formativo. Definir objetivos de aprendizaje, ¿sí? Seleccionar de ese tema o de ese conocimiento, seleccionar ciertas eh, habilidades o capacidades o ciertos conocimientos que voy a intentar transmitirles, enseñarles a los estudiantes, pero también definirlos en un grado de progresión, es decir, pensar en qué estudiante, cuántos años tiene, cuál es su recorrido, en qué escuela estoy ubicado,
cuál es el recorrido educativo de estos chicos y de estas chicas. Es decir, el contenido escolar siempre va a ser una versión particular entre muchas posibles que va a estar adecuada a las características institucionales, a las características del grupo de estudiantes, a los propósitos formativos, a los objetivos de aprendizaje, entre otras cuestiones particulares de la enseñanza. De esta manera, la configuración del contenido escolar va a responder a cierta pregunta en términos generales, obviamente lo vamos a plantear. ¿Qué esperamos que aprenda determinado grupo de alumnos, de estudiantes, de un determinado tema? Por ejemplo, en el texto está planteado el tema del impresionismo, ¿sí? Entonces, puede ser, tomando ese tema, ahora pensamos algún ejemplo de economía, pero pensando en el impresionismo, bueno, quiero que puedan identificar un conjunto de informaciones acerca del contexto sociocultural del que emerge este movimiento artístico, cuáles son sus principales exponentes, quiero que dominen las técnicas de pintura impresionista, quiero que sepan apreciar las obras de pintura del impresionismo. Son diferentes tipos de configuración del contenido escolar. Entonces, por ejemplo, en economía, voy a mercado laboral, ¿sí? Bien, tengo el mercado laboral. Bueno, lo primero que tengo que identificar van a ser esto de qué espero que aprenda. Entonces, podemos identificarlo como lo que vamos a llamar más adelante los objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, va a ser muy distinto. Yo espere que identifiquen, a que comprendan, a que analicen, ¿sí? Son tres capacidades o tres habilidades diferentes que implican diferentes objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, identificar, bueno, que en el mercado laboral los estudiantes puedan identificar los ocupados, los desocupados, los inactivos y cuáles son las características que implican esta clasificación. La condición de actividad económica, podemos decir, en las mediciones del mercado laboral que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Argentina. Bueno, ahí tenemos un conjunto de eh, objetivos de aprendizaje. Bueno, identificar. Entonces van a aprender cuáles son las características, cuáles son las definiciones de los ocupados, de los desocupados. Podrán aplicarlo a algún caso particular, podrán luego quizás trabajar con los datos de ocupados, desocupados, inactivos, con la población en general. Bueno, entonces ahí ya tendré otro objetivo de aprendizaje, que es además de que lo identifiquen, que puedan procesar información relativa a el mercado laboral. Entonces podamos trabajar ahí con el cálculo de la tasa de empleo, el cálculo de la tasa de actividad, el cálculo de la tasa de desempleo. Bueno, por ahí estamos yendo por un lugar específico del mercado laboral. Unos objetivos de aprendizaje que tienen que ver con identificar y procesar información del mercado laboral. Muy diferente puede ser desde otra puerta de entrada o desde otra configuración del contenido escolar que yo quiera que mis estudiantes puedan estudiar y puedan comprender diferentes perspectivas teóricas acerca de la explicación del desempleo en las economías capitalistas. Bueno, entonces que puedan estudiar la teoría, no sé, keynesiana para el desempleo y que puedan estudiar la teoría neoclásica marginalista acerca del desempleo o la teoría marxista acerca del desempleo. Tres perspectivas teóricas que explican el mismo fenómeno. Bueno, otro objetivo de aprendizaje totalmente distinto. El tema sigue siendo el mismo, mercado laboral, pero son dos aproximaciones, dos objetivos de aprendizaje distintos hacia el mismo contenido escolar. Sobre esto vamos a intentar seguir trabajando en las próximas clases y en esta también. En este sentido es que las autoras van a intentar mostrar diferentes tipologías de contenido para sostener su afirmación de que todo lo que se enseña en la escuela es un contenido. Entonces hay diferentes tipos de contenido que vamos a poder abordar. Estos diferentes tipos de contenido tienen un valor en sí mismo porque nos van a mostrar diferentes dimensiones, diferentes aspectos
de lo que podemos enseñar. Entonces, ese es un poco el esfuerzo que tenemos que hacer al leer este texto, poder identificar estos tipos de contenido. Luego ustedes en su práctica de enseñanza como docentes, bueno, obviamente no van a tener que considerar todos estos tipos de contenido y de alguna forma pensarlos o rellenar casilleros cuando estén planificando, cuando estén enseñando. Pero sí es bueno tenerlos para, como decía Finocchio en el texto de la clase anterior, ser consciente de lo que estamos enseñando. Es decir, poder pensar eh, conscientemente, poder pensar blanco sobre negro, ¿qué estoy enseñando? A ver, entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero es un conocimiento, es una habilidad, es una experiencia, es una actitud. Entonces, eso puede hacernos aproximar a diferentes contenidos escolares de un mismo tema, como recién les ejemplificaba para el mercado laboral. Uno de los tipos de conocimiento o de contenido, mejor dicho, que nos proponen las autoras para pensar las configuraciones del contenido escolar, tienen que ver con esta diferenciación de cuatro elementos que todo contenido escolar tiene en mayor o menor medida. Uno son las definiciones, los hechos, las leyes, las teorías, ¿sí? Todo lo que muchas veces se conoce como conocimiento enciclopédico, ¿sí? Es un conocimiento que la sociedad ya tiene que transmite de una generación a otra. Muchas veces ese conocimiento sobre definiciones, hechos y leyes está acompañado con ciertas habilidades propias de esas actividades intelectuales, ¿sí? Muchas veces estas habilidades son necesarias para la reproducción de ese conocimiento. No sé, por ejemplo, el trabajo con fuentes de información en ciencias sociales es un método propio de las actividades intelectuales de la construcción del conocimiento en el campo de las ciencias sociales que va ligado a algunas definiciones, hechos, teorías o leyes que vamos estudiando. Entonces, analizar una fuente de información es una capacidad, un método propio para conocer ciertas hechos o fenómenos del campo de lo social. Un tercer elemento que marcan en esta tipología tienen que ver con la experiencia de la creatividad, es decir, pensar dentro de los campos de conocimiento que estamos conociendo más allá de lo propio que ya se conoce. Entonces, bueno, en las teorías sociales o en el campo de las ciencias sociales, pensar soluciones para transformar la realidad o pensar algún problema desde alguna perspectiva nueva, siempre es algo que dentro del marco de la creatividad o de las experiencias de la creatividad son valorados en mayor o menor medida. Y el cuarto elemento tiene que ver con las actitudes, ¿sí? Con las actitudes en el sentido de cómo nos comportamos, la disciplina, las formas de pensar, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con actitudes dentro del campo del conocimiento o del contenido escolar que estamos queriendo enseñar. Estos cuatro elementos, conviene remarcar, que van a estar presentes en mayor o menor medida en las diferentes configuraciones del contenido escolar. Sin embargo, hay otras formas de clasificar el contenido, como vamos a ver a continuación. Otra forma de ver la tipología de contenidos tiene que ver con estas cuatro grandes adquisiciones que plantea Stenhouse y que va a distinguir tipos de adquisiciones resultantes del proceso educativo, que son capacidades, entrenamiento, información, instrucción, sistema de pensamiento, conocimiento, inducción, valores y normas sociales de iniciación. Entonces, estas cuatro grandes modelos de objetivos que podemos identificar van a ser quizás en algunos puntos similares a la tipología anterior y en otros puntos distintos. Entonces, también vamos a ver ahora otra forma de pensar los contenidos, que son diferentes perspectivas dentro de las teorías pedagógicas para explicar el mismo fenómeno que es la configuración del contenido escolar.
Otro de los autores que también propone una tipología de contenido es Cole, que ofrece también, en este caso, 5 elementos, 5 tipologías de contenido que, como ustedes verán, en algunos puntos comparten o en algunos puntos se parece, son similares a los que explicamos antes y en otros puntos difieren. Entonces, por ejemplo, hechos discretos y conceptos es el primer elemento o el primer tipo de contenido que nos marca Cole. Bueno, es un conjunto de objetos, de sucesos, de hechos que presentan ciertas características comunes que se pueden ser enseñados dentro del campo disciplinar que estemos pensando, en el caso nuestro, de las ciencias sociales. Después los principios, ¿sí? Que suelen describir relaciones de causa-efecto. Podemos decir conceptos teóricos o principios teóricos, ¿sí? Reglas, leyes, bueno, eh, van a estar relacionando diferentes ideas, diferentes conceptos eh, y van a estar marcando un sistema teórico, una aproximación. Claramente estos principios, estas leyes, estas reglas no están disociadas de los hechos discretos, es decir, de los sucesos, de los símbolos, de los objetos que estamos estudiando. El tercero tipo de conocimiento tiene que ver, de contenido, perdón, tiene que ver con los procedimientos, ¿sí? Es decir, el método, la forma que vamos a proceder para lograr determinados objetivos o para lograr determinados conocimientos o contenidos escolares dentro de cada campo disciplinar. Hago este juego de contenidos escolares y conocimientos porque muchas veces estos tipos de contenidos están pensando también en cada disciplina, en cómo cada disciplina va construyendo el conocimiento. Entonces, estos procedimientos son procedimientos que simulan los procedimientos de las disciplinas. Por otro lado, tenemos valores o normas que también son importantes como tipo de conocimiento porque van a estar regulando el comportamiento de las personas, es decir, van a estar en alguna forma presentes dentro del contenido escolar, dado que la escuela es una institución de formación educativa, entonces también hay valores y normas que vamos a estar transmitiendo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar los valores democráticos, el respeto a la diversidad, la rigurosidad científica, el respeto a las opiniones, etcétera, etcétera. Y esto también muchas veces tiene que ver con actitudes, con formas de ser, ¿sí? Con, de alguna forma, cómo se van moldeando los cuerpos, cómo se van moldeando, cómo se van disciplinando los cuerpos, nos diría Foucault, yo lo puedo asociar con eso, que también se va transmitiendo en cada enseñanza. A modo de ejemplo, estos tipos de contenidos se ven reflejados luego en los diseños curriculares o en las normas, en este caso la Ley Federal de Educación del año 93, va a marcar estos tipos de contenidos escolares como eh, con una tipología propia. Va a pensar en contenidos conceptuales que abarcan hechos, conceptos, ideas, principios, de los contenidos procedimentales, que incluyen las estrategias técnicas, las habilidades, las destrezas, los métodos, podríamos decir, y los contenidos actitudinales, que comprenden los valores, las normas, las actitudes que van a estar adquiriendo los estudiantes junto con los contenidos procedimentales y los contenidos conceptuales. Es decir, que el contenido escolar es una unidad indiferenciada al momento de llevar a la práctica, al momento de accionarlo, pero que analíticamente la vamos a poder separar en diferentes tipologías, en diferentes eh, clasificaciones. Nos interesan las clasificaciones en tanto y en cuanto nos permiten analizar aquello que estamos intentando transmitir, enseñar, que es el contenido escolar. Entonces, llegamos a un punto central en nuestra lectura del texto, es decir, en la interpretación que quiero compartir con ustedes de este texto, y es que
Una tipología de contenidos nos ayuda a identificar distintas dimensiones que están involucradas en el tratamiento de un tema en particular y por lo tanto nos ayuda a orientar nuestra práctica de enseñanza para ser conscientes, como nos decía Finocchio en la clase anterior, acerca de lo que estamos enseñando. Entonces, tener en claro estas tipologías es una cuestión analítica de nuestra propia enseñanza. Entonces, también nos va a servir para identificar en los diseños curriculares, en los currículum, estas dimensiones involucradas en los temas. Entonces, vamos a poder hacer este análisis y vamos a poder profundizar en aquello que estamos enseñando. Porque el contenido, nos dicen las autoras, va a llegar al estudiante encastrado en actividades de enseñanza y en tareas de aprendizaje por las cuales los estudiantes van a hacer el recorrido para aprender a partir de ciertas experiencias que le vamos a estar proponiendo en las clases. Entonces, son esas experiencias, esas actividades de enseñanza y esas tareas que tienen que llevar adelante los estudiantes las que van a hacer posible que el estudiante aprenda. Entonces, va a aprender ese contenido escolar que hayamos configurado en esas actividades y en esas tareas. Es por eso que las autoras dicen que el contenido llega encastrado. Esto vamos a intentar pensarlo y reflexionar sobre esto en concreto. De esta manera llegamos al problema de la práctica como contenido. Acá conviene, por lo menos en mi interpretación, este problema está mucho más ligado a la formación profesional, como puede ser en el caso de ustedes, futuros y futuras docentes, que lo que tiene que ver con la escuela secundaria en particular. Pero también sirve para pensar en esa escuela secundaria. Entonces, yo lo voy a intentar encarar por el lado de la formación profesional, que suele ser mucho más interesante este problema de la práctica. En el caso de ustedes, se están formando como futuros docentes. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos desde los docentes ya formados, en este caso mío particular, que estamos en esta materia, formar para la práctica? Entonces ahí tenemos una tensión que es entre la teoría y la práctica, ¿no? ¿Qué elementos teóricos yo les puedo proveer que les sirvan a ustedes en la práctica y qué cuestiones prácticas ustedes tienen que hacer para poder aprender algunas cuestiones teóricas? Entonces esa tensión entre la teoría y la práctica está presente. Entonces, en la escuela en particular, pero nosotros podemos pensarlo nuevamente acá, tenemos que proveer una cierta caja de herramientas que asegure el desarrollo de esas capacidades o que tengan ustedes la posibilidad de hacerlo por sus propios medios. Entonces, de alguna manera, en la escuela, esta caja de herramientas tiene que ver con elementos culturales necesarios para que los estudiantes participen de la vida adulta. ¿Sí? Entonces, la escuela muchas veces está pensando en esa caja de herramientas como algo que es posible que utilices en el mañana. Ahora bien, hay otra cuestión que quizás tiene que ver más que ver con la formación profesional, con la formación docente, y es que el conocimiento que estamos transmitiendo no es un conocimiento que fue hecho para ser transmitido, sino que es un conocimiento que estamos tomando de un contexto de producción científico-académica y que estamos reproduciendo en un contexto de enseñanza. Pero que luego ustedes, en este caso futuros docentes, van a tener que utilizar, usar, poner en funcionamiento nuevamente en un contexto digamos, práctico. Entonces, ¿cómo poder asegurar que aquello que se aprende podrá ser recuperado y utilizado en las situaciones que lo requieren? Esa es una pregunta que se hacen las autoras que me interesa particularmente que ustedes puedan pensarlo. ¿Sí? No porque yo tenga las respuestas, sino porque me parece interesante cómo esto que ustedes están aprendiendo en estas clases puede ser utilizado a futuro para pensar ustedes su propia práctica, pero también para llevar adelante la práctica
que es lo más importante para luego reflexionar sobre esa práctica. Entonces ahí tenemos como cierta encerrona que se vuelve un problema al pensar la enseñanza o el problema práctico de los contenidos escolares o de los contenidos que estamos enseñando. El otro problema que encuentran las autoras para los contenidos escolares es el problema del pensamiento como contenido. Entonces, acá el posicionamiento que toman o la interpretación que hago yo es que las personas, los seres humanos, pueden pensar sin que se les haya enseñado a pensar formalmente. Es decir, piensan o pueden pensar más allá de la enseñanza escolar. Eso para mí es un primer punto de partida sumamente interesante porque eh, va a ubicar la discusión no como enseñar a pensar, que es algo ya propio del ser humano, sino como enseñar a pensar de alguna forma en particular, enseñar a pensar desde una disciplina. Es decir, el pensamiento que estamos queriendo inculcar es un contenido escolar en tanto y en cuanto vamos a enseñar a pensar en el marco disciplinar, en el marco de una teoría explicativa, en este caso para las ciencias sociales o para la economía en particular. Entonces, vamos a tener que pensar en prácticas de enseñanza, en actividades de enseñanza que hagan eficiente ese pensamiento o que diseñen estrategias de enseñanza que permitan que los estudiantes puedan centrar, converger su pensamiento a la forma en la cual piensa la disciplina. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones, la síntesis que podemos empezar a elaborar con el texto o que el texto plantea? Bueno, la primera es que hay tres conjuntos de elementos en la configuración del contenido escolar que las autoras identifican. Lo que son las informaciones, los conceptos, los principios, las teorías, ¿sí? Que enfatizan el conocimiento del mundo a través de la presentación o la comprensión de información, ¿sí? Luego tenemos un conjunto de elementos que tienen que ver con las destrezas, con las técnicas, los procedimientos, las prácticas, las competencias, que enfatizan la capacidad de actuación, actuar en el mundo. Entonces son herramientas que podemos vincular con ciertas habilidades generales o ciertas habilidades específicas de la disciplina. Y por último, el tercer conjunto tiene que ver con las actitudes, disposiciones, como eh, quizás normas y valores también que posicionan al estudiante hacia el mundo. Entonces, muchas veces estas actitudes o normas o disposiciones están vinculadas con el currículum oculto, es decir, con la experiencia formativa que trasciende la disciplina o a las disciplinas o que atraviesa a las disciplinas, es decir, lo que está en la experiencia escolar que no se transmite en forma directa. Entonces, estos son los tres conjuntos de elementos en los cuales las autoras de alguna forma analizan el contenido escolar. Otra de las cosas importantes que identifico, por lo menos en la interpretación que yo estoy haciendo del texto, es que el contenido escolar es siempre una traducción de conocimientos especializados que está elaborada para destinatarios particulares con propósitos específicos. Entonces, eh, esto para mí es central porque va a identificar al contenido escolar como algo diferente al conocimiento científico. Entonces, la disciplina escolar va a ser diferente a la disciplina científica. Eso para mí es sumamente importante. Eh, Acá yo puse la palabra traducción, pero recuerden ustedes que podemos decir traducción, transposición didáctica, conversión, bueno, representación,
Es decir, vamos a tener que hacer ahí ciertas mediaciones entre conocimiento especializado y el contenido escolar. Y además el contenido escolar es eh, utilizado con usos educativos y con destinatarios particulares que son los estudiantes. Y muchas veces los docentes también tienen propósitos específicos que son los propósitos de la enseñanza. Con lo cual, esa configuración del contenido escolar va a ser muy importante al momento de describir, de analizar las prácticas docentes y también al momento de encarar nuestras prácticas como profes. Bien, y finalmente, para cerrar esta idea, estas mediaciones entre el conocimiento científico y el contenido escolar, vamos a tener en la práctica docente procesos de selección que vamos a tener que llevar adelante para identificar distintas dimensiones, para tratar los temas o para analizar eh, estas temáticas del campo disciplinar académico, científico. Entonces, ese proceso de selección va a ser muy importante porque va a estar directamente vinculado con los propósitos o las intenciones formativas que querramos llevar adelante, y esto hay que pensarlo en los destinatarios particulares. Luego tenemos la secuenciación y la organización de esa información, de ese conocimiento que hemos seleccionado. ¿Cómo lo secuenciamos? ¿Cómo lo organizamos? Para encontrar criterios de progresión adecuados que permitan a los estudiantes apropiarse de esos conocimientos que hemos seleccionado y que hemos organizado, que hemos secuenciado en nuestras prácticas de enseñanza. Y eso va a llevarnos a distinguir estos diferentes tipos de conocimiento que van a estar en el diseño de estas situaciones de enseñanza y que vamos a tener que de alguna forma versionar a partir del conocimiento didáctico y del conocimiento científico. Entonces acá vuelvo a plantear esta pregunta que estaba en las consignas y que nos había traído Feldman, que si es necesario saber de didáctica al momento de enseñar. Entonces, esa pregunta que habíamos planteado en las primeras clases vuelve a aparecer ahora nuevamente y las autoras van a plantear argumentos por los cuales ellas, entiendo yo o interpreto yo, dicen que sí es necesario saber de didáctica al momento de enseñar. Poder entender esos argumentos, poder explicitarlos, es una de las propuestas que ustedes tienen para el portafolio.